asuntos que parecieran triviales, que parecieran innecesarios en medio de la situación de emergencia. Por supuesto, a nivel nacional, pues se puede hablar de innumerables contratos, como por ejemplo el de las camionetas para la presidencia, el de las camionetas para la judicatura, el de la munición para el SMAT, en fin. A nivel nacional son varios los contratos que han generado polémica por su monto y porque en este momento pues parecieran fuera de lugar teniendo en cuenta la emergencia por la COVID, ¿no? Queremos ponerle la lupa justamente en esas situaciones donde se generan muchas críticas, porque en un momento donde cada peso cuenta, cada dinero y sobre todo público sería importante y fundamental para ayudar a tantas familias que están pasando una situación muy difícil, que se trata de supervivencia, literalmente de no aguantar hambre. Entonces vamos a hablar también de la polémica por esos contratos muchas veces innecesarios. Si es necesario entonces construir parques u otros escenarios como lo mostramos en el departamento del Atlántico, aunque hablamos de una licitación borrador, pero lo mismo está ocurriendo en otros departamentos del país. Lo veíamos también en el Amazonas, algunas de las denuncias en la costa Caribe y pues por supuesto también hay que hablar del polémico contrato que firmó la presidencia de la República por más de 3.300 millones de pesos para posicionar la imagen del presidente Iván Duque. Ya ha respondido la Casa de Nariño, pero sigue en el ambiente entonces las críticas de por qué hacerlo en estos tiempos de pandemia. Numeral, malgastar la plata es, en un rato vamos a trasladarnos al departamento del Chocó, Mauricio, porque usted encontró allí un ejemplo de lo que podría ser, o tal vez no, y es que esa es la discusión, otro ejemplo de cómo se estaría malgastando la plata en esa zona del país. Pero insisto, puede ser o puede que no. Denos una primera pincelada, ¿qué fue lo que usted encontró en el Chocó? Hola Juan Pablo, sí, se trata de un contrato que suscribió el municipio de Medio Baudó en el departamento de Chocó por 2.500 millones de pesos. Un contrato para adecuar, para mejorar la navegabilidad de los ríos allí. Sin embargo, tiene muchas dudas de cómo se hizo este procedimiento de contratación que venía de tiempo atrás. Eso es lo que nos va a explicar el alcalde, cómo fue que se suscribió dicho contrato. Numeral, malgastar la plata es. Le leo algunos de los comentarios que están surgiendo a esta hora. Numeral, malgastar la plata es. Arroba Oscar Nicolás UPM escribe, numeral, malgastar la plata es desconocer la situación del pueblo colombiano en épocas de crisis. Gente como niños, abuelos e indigentes aguantando hambre, mientras unos pocos se ganan como mínimo 3.000 millones de pesos. Otro de los comentarios que llega con este numeral, malgastar la plata es, arroba Nesdasi. Numeral, malgastar la plata es comprar cosas innecesarias, camionetas, municiones para SMAD, publicidad. Arroba Teto Quintero, escribe numeral, malgastar la plata es utilizar el dinero de todos para intentar subir la imagen que no va a tener el presidente. Y otro de los comentarios, arroba Osis Bima, ojo a este, Andrea. Numeral, malgastar la plata dice? es, póngale cuidado al de arroba Osisbima, va con vaciadón. Ajá. Numeral, malgastar la plata es querer comprar televisor nuevo de 65 pulgadas en plena pandemia. Mi marido está ansioso de hacer compras, el encierro le está dando duro, ¿qué tal? Pero además lo boleteó. Sí, sí, Lo sí, puso sí. en evidencia con regaño y todo incluido. Lo que no sabemos es si regalo es la de la madre, ¿no? Sí, no, pues Pues, podría ser un gran regalo de Día de la Madre. En eso sí tiene toda la razón Paola y Mauricio. Puede ser regalo de Día de la Madre. Le leo uno más, arroba sí. Juseango1. Escribe, numeral, malgastar la plata es. ¿Cuál malgastar? Solo hay para lo necesario, lo que nos permite sobrevivir. Y para pagar impuestos, para el Ujú. consumo de los corruptos. Numeral, malgastar la plata es. Le voy a leer el comentario que hace arroba J. Sánchez Cristo. Numeral, malgastar la plata es una irresponsabilidad en tiempos de crisis. O mejor, numeral, malgastar la plata es, en un país pobre como el nuestro, siempre es y será un error. Mm. Numeral, malgastar la plata es. Andrea, vámonos ya para el Congreso de la República. Pues en este momento es momento de trasladarnos al Congreso de la República. Estamos en W Radio Colombia en Facebook y todo esto para hablar
de dos puntos importantes. Uno de ellos, en este momento se está realizando una sesión del Congreso de la República para debatir qué tan pertinente es estar hablando en este momento de levantar la cuarentena y sobre todo de dar permisos especiales a personas que tal vez podrían sacrificarse y no generar tanta aglomeración en las calles debido a los trabajadores en las empresas, a los sectores empresariales y de manufactura que empiezan a salir de las calles. Eso uno. Y dos, vamos a hablar en qué terminó la pelea y el cruce, el enfrentamiento entre el senador Álvaro Uribe Vélez y el senador Roy Barreras. Por eso entonces queremos saludar al senador del partido de la U, Roy Barreras. Bienvenido aquí a Sigla W. Sí, senador Barreras, ¿nos escucha? No, estamos teniendo un problemita, vamos a ver qué pasa con el senador Roy Barreras, porque además, Andrea, ayer quedamos en punto, ¿no? Ayer quedamos en punta y habíamos dicho que íbamos a hablar con el senador Roy, se nos corrió todo el reloj, entonces por eso lo tenemos a esta hora para que nos ayude también a definir un poquito, a discernir un poquito sobre esta situación que se está presentando con algunos contratos. Ahora, leo en el Facebook Live comentarios, no han hablado del contrato de más de 1.000 millones de pesos de la alcaldesa de Bogotá para encuestas y para verificar cómo va su imagen. Sí, ese también entra dentro de la discusión, así como Andrea también nos recordó el contrato en el departamento del Atlántico para construir unos parques, así como se han cuestionado contratos en muchos lugares del país. ¿Es eso malgastar la plata? Por eso nuestro numeral. Vamos a ver, Andrea, si ya está conectado con nosotros el senador Roy Barreras. Senador, buenas tardes. No, definitivamente no tenemos suerte con el sonido con el senador. Ahí lo estamos viendo, pero no nos... Lo vemos en la pantalla, pero no lo escuchamos. No sé si tenga el cerrado el micrófono. A ver, intentémoslo otra vez. Senador Roy Barreras, ¿nos escucha? Buenas tardes. No, volvemos otra vez al problema. Él lo vemos, además está acompañado por un tremendo cuadro detrás, de fondo, en medio de la biblioteca, Andrea. Además le cuento que está en plena sesión del Congreso, como le decía, esto va a ser muy importante porque también es un debate que está proponiendo y también liderando la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático para saber hasta qué punto es seguro abrir tantos sectores de la economía y que salgan en este momento. Pero yo tengo por aquí toda la historia de los trinos y la pelea. ¿Le leo el contexto de toda esta situación, de la pelea con el expresidente Álvaro Uribe? Venga, vamos a intentarlo una vez más. Le voy a leer dos trinos antes. @ Sí. JuanFelipe85, escribe numeral: malgastar la plata es destinar dinero para ayudar a Avianca. Y @Cejavi1411, numeral: malgastar la plata es desperdiciar la comida cuando hay familias que tienen que colgar telas rojas en sus ventanas porque hay padres que prefieren no comer por darle a sus hijos. Senador Roy Barreras, la tercera es la vencida. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿ahí me están escuchando, Juan Pablo? Perfecto, senador, ahora sí, estamos 1-A. Magnífico. Bueno, senador, yo quiero que arranquemos, senador, con el numeral. Numeral: malgastar la plata es. Para usted, en medio de esta emergencia de coronavirus, ¿qué es malgastar la plata? Malgastar la plata es gastarse la plata de los fondos de paz en publicidad para hacer la imagen del presidente. Listo, eso es para usted malgastar la plata. Óigame, ¿y qué puede considerarse hoy, senador, un contrato, digamos, accesorio? ¿Cuáles son ese tipo de contratos o cuáles serían, en su perspectiva, los contratos que hoy no tienen ningún sentido que se firme ni en el gobierno nacional ni en los gobiernos locales? Porque estamos llamando la atención también a los gobiernos locales. Uno juzga al gobierno nacional, pero también los gobiernos en los departamentos y en las ciudades tienen que tener cuidado con el manejo de los recursos en medio de esta crisis, ¿no? Así es, Juan Pablo. Lo primero, permítame excusarme porque tardé unos minutos. Estoy en este momento con una pantalla de Zoom abierta y me parece interesante compartirles porque hay cosas novedosas. La senadora Paloma Valencia y yo convocamos hoy un foro de expertos económicos en la Comisión Primera. Está interviniendo en este momento Jorge Luis Garay, ya lo han hecho José Antonio Campo, Mauricio Cárdenas, lo hará también el profesor Kalmanovitz, la decana de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava, porque la idea es poder ofrecerle a los senadores y a los colombianos que están conectados una visión sobre lo que se ha hecho para la crisis económica, lo que no se ha hecho,
las medidas buenas, las medidas malas, y una gran pregunta que debe estar en el corazón y en la mente de todos los colombianos y los oyentes de la W a esta hora, y es si esta apertura gradual de la economía es una buena idea, si estábamos listos para hacerla, si era inevitable, si va a disparar la mortalidad en Colombia o no, y si vamos a tener que reversarla después. Si hay, para decirle en 30 segundos, digamos, dos posiciones en el mundo, no solamente en Colombia. Hay quienes creemos que primero hay que privilegiar la vida y que cualquier riesgo que aumente la mortalidad hay que controlarlo muy bien. Y hay otros con razones legítimas que dicen la gente tiene hambre, necesita trabajar, hay empleo, las condiciones de destrucción de empleos son gravísimas y hay que abrir la economía al costo de las vidas que sea. Yo, por supuesto, soy en el primer punto, pero por eso este foro económico de hoy. Y entonces, haciendo a un lado, quiero compartirle una de las últimas reflexiones, esta decisión sobre si estábamos a tiempo el 27 de abril para sacar 4 millones de trabajadores a la calle, sin hospitales listos, sin repartir tapabocas gratis en las calles, sin test, en fin. Hay una medida de ayer que sí no tiene justificación y le hemos pedido en este foro al gobierno que la revise. Porque esta autorización para sacar los niños a la calle de 6 a 17 años, le quiero compartir, hay 9.1 millones de niños. La autorizarán a partir de 11 Uy, Está fallando la está señal. fallando la comunicación. Senador. de mayo, 18 millones de personas a la calle sin ningún... ¿Ahí me escucha? Sí, adelante, ¿Me adelante, escucha mejor continúe, ahí? continúe. Aló. Sí, continúe, senador, ¿Cómo adelante. ¿Cómo van a con 8 millones de personas, 9 millones de niños y 9 millones de adultos puedan salir a la calle, que solo media hora al día, que no tiene ninguna justificación para la reactivación económica, pero sí pone en riesgo la curva epidemiológica, porque 18 millones de personas... No, se nos está yendo la señal, va y viene el sonido. Vamos a ver si podemos de repente dejarlo en video a través de la pantalla para que se pueda ver en Facebook Live, pero lo más importante es tener el sonido del senador Roy Barreras. Entre tanto, Andrea, y mientras restablecemos bien el audio y el contacto con el senador Roy Barreras, recuérdeme usted algunos de los trinos que fueron publicados en las últimas horas, en donde se dio un intercambio bastante fuerte, sin decir nombres, entre el senador Barreras y el senador Álvaro Uribe. Sí, bueno, entonces dijo el senador Roy Barreras, abro comillas, esta agencia de publicidad, la que firmó el contrato con la Presidencia de la República para posicionar la imagen del presidente Iván Duque por más de 3.300 millones de pesos, dice el senador Roy Barreras, fue la agencia del presidente Duque cuando fue candidato, y esta agencia es de un señor que es muy cercano a Álvaro Uribe, como todo el mundo sabe. Es un contrato para los amigos como premio porque estuvieron en la campaña. Este es un señor recomendado por el señor Álvaro Uribe, que es amigo de él, dijo en su Twitter. A lo que, por supuesto, hubo réplica del senador Álvaro Uribe Vélez en su cuenta en sus redes sociales. Abro comillas. Mi vida ha sido esculcada de todas las formas y no me encontrarán un abuso de los recursos públicos, a diferencia del ladrón que cambia de bando para buscar escondite. Y agregó, ha pretendido con el discurso de la paz de Santos que le tapen sus robos, y tampoco tengo feudos burocráticos como pasó con la ESAP. ¿Cómo son de elegantes para hablar estos ladrones? No tengo contratos ni recomiendo contratistas, como dicen quienes ayudaron a robarse a Caprecom, Saludcop y el plebiscito. Y entonces le leo también la respuesta del senador Roy Barreras. Quienes chuzan, mienten, hacen montajes y causaron el desastre de la salud pública con la Ley 100, entregaron EPS a paramilitares y quebraron otras. Repiten calumnias en bodeguitas para desviar atención de verdaderos responsables. No tienen contratos, solo zonas francas, ñeñes y cadenas. Y pues ahí fue Troya, y aquí entonces se generó toda esta tensión y ya ambos anunciaron acciones legales. Así es, pues recuerde usted que sin ir muy lejos, el expresidente Álvaro Uribe, el senador Álvaro Uribe, a través de su abogado Abelardo El Espriella Lawyers Enterprise, había anunciado ya acción legal en contra de Roy Barreras, bueno, y viceversa. Senador, volvemos con usted, ¿nos escucha bien?
escucho muy bien, mejor Perfecto. En audio, ¿verdad? Sí, mejoramos Perfecto. en audio, sí, porque es que usted sabe Alcancé a escuchar lo de los trinos, déjeme, yo termino la Sí. idea económica, ya le opino sobre los trinos. Eso, hágale. Terminemos la parte pero económica y déjeme, vamos al otro. termino la parte económica porque esto que le estoy compartiendo verdaderamente, digamos, es importante para los colombianos. Yo entiendo que es una curiosidad esta confrontación política, pero por supuesto es un tema mucho menor. Lo verdaderamente importante son las decisiones que garanticen la vida y el empleo de la gente. Él estaba diciendo que sacar 18 millones de personas a la calle a partir del 11 de mayo, 9 millones de niños y 9 millones de adultos, sin ningún efecto sobre la economía, pero sí sobre la curva epidémica, es un error. Y que la razón por la que se ha hecho es argumentando que los chiquitos, yo tengo 2 chiquitos, necesitan vitamina D, necesitan sol. Claro que sí, pero habría que hacer un estudio para ver cuál de los niños no tiene ni siquiera una ventana donde le entre un rayo de sol. Es decir, ese argumento es muy frágil y en cambio el riesgo epidémico y de mortalidad es muy alto. Yo invito al gobierno a que esa medida la reverse. Fíjese, Juan Pablo, que 18 millones de personas son mucho más que la población económicamente activa que está saliendo. Yo protesté cuando el 27 de abril autorizaron la salida de 4 millones de trabajadores sin que siquiera se les garantice un tapabocas en la calle, y eran solo 4 millones, pero bueno, había una justificación económica, obreros de la construcción, trabajadores de la construcción, de la manufactura, pero no hay justificación para sacar a partir del 11 de mayo 18 millones de personas a caminar que ponen en riesgo sus propias vidas y las de los demás. Esa decisión, por lo menos, deberían reversarla. Punto, y una de las conclusiones del Foro Económico, no lo atosigo con más, para entrar al tema al que usted me ha invitado. De manera que, listas sus preguntas. Perfecto, entonces quedamos muy pendientes de lo que se está discutiendo en este momento en el Senado respecto a si es pertinente o no abrir totalmente pues varios sectores al tiempo y qué hacer en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, y regresamos entonces a lo que sucedió. Esos trinos fueron muy fuertes. ¿Por qué empezó toda la molestia? Y finalmente usted también anunció acciones legales, senador. Bueno, sí, la molestia empieza porque cuando deciden gastarse 3.300 millones de pesos de los fondos de paz, el Fondo Paz, en imagen del presidente, en publicidad, en redes sociales además, pues eso resulta ofensivo, y más ofensivo en tiempos de pandemia, con gente pasando hambre, con enfermeras. El próximo 13 es el Día Mundial de la Enfermera. Usted verá que hay enfermeras y médicos que todavía no tienen ni siquiera tapabocas ni polainas, y gastarse 3.300 millones en la imagen del presidente en semejante crisis, cuando lo tenemos todos los días 1 hora en la televisión, que sale muy animado y muy contento y lo que dice es muy importante, y todos comprendemos que es necesario que en estos momentos el presidente se comunique, estamos de acuerdo. Hay decisiones que ha tomado que son buenas, otras no tanto, como esta de sacar a los niños a la calle, pero no necesita gastarse 3.300 millones en publicidad. Pero además, cuando investigamos, la agencia de publicidad, que fue lo que le molestó al senador Álvaro Uribe, era una agencia, la misma que trabajó en la campaña presidencial del presidente Duque y la misma que trabajó en la campaña presidencial del no. Es decir, estuvo en contra de la paz, pero a la hora de aprovecharse gasta los recursos de la paz. Claro, Nosotros nos pero quejamos senador, frente a ese hecho, y eso le molestó mucho al presidente Uribe, porque dice que él no tiene amigos, que él no recomienda a nadie. Es que eso, quiero que nos detengamos en eso, senador, quiero que nos detengamos en eso. Para usted, el senador, el expresidente Álvaro Uribe, ¿recomendó o no recomendó a Dubrans la firma de este contrato de los más de 3.000 millones de pesos para la mejora de la imagen del presidente Duque? Que además no es el único contrato, hay otro de 4.000 y tantos millones de la unidad de víctimas, fíjese usted, que tiene entre objetos, óigame esto, Juan Pablo, nada menos que garantizar los servicios funerarios a familiares de los desaparecidos, así como Sí. lo está viendo. Sí, sí. Es decir, primero tienen que encontrar a los desaparecidos y gastarse otros 4.000 millones en eso. Esta agencia, entre otros datos, el 21 de enero del 2011, no estoy, pero le puedo precisar la fecha, ya estaba asistiendo a los talleres democráticos que organizaba el expresidente Uribe, y eso me parece legítimo. Yo no sé por qué él le parece que eso debe avergonzarlo. Es una persona de ese entorno y es apenas natural que si este señor ayudaba con sus talleres democráticos y uribistas, ayudaba en la campaña del plebiscito del no,
pues por supuesto haya Pero- sido de la confianza de ellos pero para hacer re- de la campaña Pero de Duque. ¿Qué tiene de recomendados, raro pero eso? recomendados por el presidente. Es que una cosa es decir, ellos han trabajado durante mucho tiempo con el Centro Democrático y el uribismo, pero una muy distinta es decir que fueron recomendados o que son amigos de... Eso se Es puede exactamente lo probar. mismo, Juan Pablo. Es exactamente lo mismo. Es más, se lo pongo en palabras del senador Fernando Araújo cuando empezó esta controversia. Él mismo dijo, pues claro, uno no pone el manejo de las redes del presidente en manos de los enemigos, sino de los amigos. De manera que allí no hay ninguna conducta delictiva del senador Uribe. Lo que hay es una conducta, en mi opinión, antiética, porque en medio de la pandemia gastarse 3.300 millones de pesos en publicidad, eso no tiene ninguna justificación. Pero además, la cosa se ha escalado porque, por supuesto, detrás de este escándalo gigantesco de las chuzadas, de los seguimientos de los que hemos sido víctimas y que han generado además el repudio de toda la prensa internacional y todas estas chuzadas del ejército, a ellos les viene bien una especie de cortina de humo para lanzarse. Mire, le quiero contar, usted habrá visto en las redes uribistas hoy, me quieren desmembrar vivo, es decir, no solamente es el senador Uribe, sino todas sus huestes en contra de este senador. Y yo pues les digo, mire, yo espero el mejor de los tribunales, que es el Tribunal de la Opinión Pública, para ver quién finalmente tiene razón en estos asuntos. Aquí hay un modus operandi. Sí. No es la primera vez que chuzan periodistas, ni que chuzan a las cortes, ni que chuzan a opositores. Eso ya ha venido ocurriendo hace mucho tiempo y sigue ocurriendo. Y de las chuzadas siguen las Sí. amenazas y de las amenazas otras cosas. Ahí hay cosas muy graves y nosotros Senador. estamos listos a dar el debate donde sea necesario, incluyendo al tribunal donde me ha anunciado que me quiere llevar el senador Uribe con su abogado Eso le iba a Abelardo de la preguntar. Estrella. Él escribió también algo muy fuerte y dice, no tengo contratos ni recomiendo contratistas como dicen quienes ayudaron a robarse Caprecom, Saludcop y el plebiscito. Y también dice que tampoco tiene feudos burocráticos como pasó con la ESAP, cómo son delegantes para hablar estos ladrones y anuncia una denuncia penal. Entonces usted también lo va a denunciar penalmente. Háblenos acerca de hasta dónde llegó entonces este rifirrafe en redes sociales. Sí, a mí me parece lamentable para los colombianos que se use ese lenguaje tan bajo, tan pendenciero. Eso me hace recordar la famosa frase de que si lo veo le doy en la jeta. Ese tipo de lenguaje callejero, pues no le sirve a los colombianos, pero aquí hay quien le responda, por supuesto, al senador Uribe y a sus huestes. Yo creo que me parece que hay tribunales a los que es inevitable acudir para que se conozcan viejas verdades. Ayer tuvimos ese debate también en la plenaria del Senado. Las bodegas uribistas y las fabricantes de calumnias hacen un daño enorme. Yo no sé si a ustedes me gustaría que me lo contaran, si a ustedes les llegó o aún no les ha llegado en los últimos años, a propósito de robarse o no el plebiscito, ese fake news que decía que acaban de aprobar la ley Roy Barreras que le quita la pensión a los jubilados para regalársela a los guerrilleros. Ese tipo de calumnias, todavía tengo jubilados colombianos que me reclaman pensando que les quitamos la pensión. No, créame, mi mamá me adultos preguntó, mayores. senador, mi mamá me mandó ¿Qué le preguntó? el WhatsApp y me preguntó si eso es cierto y por supuesto uno le dice no, pero pues existe. Claro, pero existe, mire, no sirvió para nada, hicimos publicidad, le mandamos mensajes, correos electrónicos, pero el daño que hacen las bodegas uribistas con esas calumnias son enormes y ellos le aumentan cosas, que el escándalo de Saludcop. Qué bueno que al fin la Fiscalía y las autoridades investiguen a fondo quiénes son los responsables, los verdaderos responsables, quiénes estaban en esas juntas directivas. Pero es que arman unos cuentos para esconder lo que sí es cierto. Lo que sí es cierto es que mire, cuando aprueban la ley 100, en el año 93, en una noche oscura de un 23 de diciembre, a las siguientes semanas y meses hay una explosión de creación de EPS, coincidencialmente. Y de 150 que quedaron, 64 tenían vínculos con el paramilitarismo. Esos son hechos que están allí, históricos, los discutimos cuando quieran. En el tribunal a donde me van a llevar con el abogado del doctor Uribe, que es el mismo abogado de David Murcia, el mismo abogado de Saad, el mismo abogado de una cantidad de delincuentes, algunos confesos y otros procesados, o en el Tribunal de la Opinión Pública, que es el que me parece más claro y más justo, que entre otras cosas esto
que ustedes hacen, y yo lo agradezco mucho, permite que la gente evalúe si es cierto que ha habido chuzadas o no, si como dijeron anoche eso no tenía ninguna importancia, que se puede chuzar a periodistas internacionales y a magistrados, y que eso le llaman perfilamiento, y que eso es una cosa ingenua. Pero ingenua era cuando lo hicieron con Jaime Garzón y cuando el profesor Correa de Andrés y terminaron asesinados, ¿no? Sí, señor, pues esas investigaciones aún siguen y todavía no se han resuelto. Senador, al margen de todo este contrato, pues que es gravísimo, 3.350 millones de pesos que pertenecen a los recursos de la paz, y usted que ha estado al frente de todo y ha hecho seguimiento al proceso de paz, a la implementación de los acuerdos, ¿qué está pasando con estos recursos destinados exclusivamente para la paz? ¿Sí se están ejecutando de manera adecuada? ¿Se están perdiendo, teniendo en cuenta también que las víctimas no han sido reparadas? Yo le agradezco mucho esa pregunta porque mire, en estas épocas de pandemia lo que algo se ha desnudado es que Colombia es una sociedad muy inequitativa y que hay pobres y pobres extremos, gente sin oportunidades y sobre todo gente abandonada en territorios lejanos. Hay 16 territorios identificados, que es lo que hoy se llaman las zonas PEDETs, que cuando en el acuerdo de paz definimos unas garantías de inversión, por ejemplo, no para las FARC, sino para los campesinos, para 7 millones de campesinos, cuando le garantizamos a la gente en el acuerdo que se haría un fondo de tierras para darles con qué comer y dónde vivir, cuando garantizamos que hubiera condiciones para que las familias cocaleras, 100.000 familias que firmaron voluntariamente sustitución de cultivos, en lugar de sembrar coca, sembraran cacao o sembraran plátano. Todo eso tenía que ver con erradicar la pobreza y hacer una sociedad más justa. Cuando gana el gobierno que había prometido en campaña hacer trizas la paz, empieza a ejecutar verdaderamente esa promesa de hacer la triza. Si ustedes recuerdan el episodio de las objeciones, qué trabajo nos costó evitar que tumbaran el acuerdo, los ataques contra la JEP, estas chuzadas contra nosotros. Yo soy orgullosamente una persona que firmó ese acuerdo de paz, y lo defiendo, fui ponente de la ley de víctimas, y sin embargo la ley de víctimas también ha sido puesta en cuestión, tienen interés de reversar la restitución de tierras. Ha habido, le voy a contar cuántas, 70.000 amenazas contra personas relacionadas con la reclamación de tierras, con la sustitución de cultivos. Ayer nomás asesinaron otro líder que era líder de sustitución de cultivos. Entonces, a mí me parece que hay que seguir levantando la voz, no en defensa de quienes defendemos la paz desde aquí, y a pesar de que los ataques son feroces, del uribismo más radical, ataques jurídicos, calumnias, ataques, amenazas, los más débiles son los líderes que están en el territorio, porque a ellos no solamente los amenazan, sino que los asesinan. Senador. Y la mayoría ha aumentado en este periodo del año el asesinato de líderes sociales y de excombatientes. Esa es una realidad muy triste, más importante que la molestia del senador Uribe, porque él dice que él nunca ha recomendado a nadie, senador, que él no tiene amigos en el gobierno y que no ha aprovechado jamás su poder para que ningún amigo de él haga negocios, su familia. Bueno, eso es un tema que es un problema de él. El problema de los colombianos es si esta sociedad va a superar la guerra, si van a dejar de matar a las personas y si va a ser una sociedad más justa para que menos gente pase hambre. Senador, volvamos por favor a los trinos del expresidente y compañero suyo en el Senado, Álvaro Uribe. Él habla de quienes ayudaron a robarse Caprecom y Saludcop. ¿Usted ayudó a robarse alguna de estas entidades? Tanto como usted, Juan Pablo. Es decir, por supuesto que no. Tanto como usted, tanto como los oyentes. Infames calumnias que ayer, por supuesto, él repitió en medio de su furia, porque cuando uno le pregunta por su opinión sobre las chuzadas de antes y de ahora, y la persecución a los periodistas o a los dirigentes, o la evidencia de que hay personas de su entorno que tienen este tipo de vínculos, pues él enfurece, pero bueno, y se devuelve con este tipo de calumnias. Pregunta, senador, pero permítame para que podamos avanzar. Usted, pero senador, usted tuvo al frente de Caprecom, ¿hubo algún recomendado suyo? No, es que eso es otra de las falacias y calumnias. Para empezar, le quiero contar, yo ejercí la medicina durante 23 años, jamás en el sector público, salvo como médico raso, orgullosamente en los hospitales
más difíciles de Colombia, en el Hospital San Juan de Dios, en la Ortúa, en el materno infantil, en la Misericordia, en el Hospital Universitario. Yo sí estuve en los servicios de urgencias, Sí, atendiendo el dolor de la gente. pero no, hablemos de los directivos de Saludcop, senador. Con ninguna EPS, no, ni de los directivos. Nunca tuvo nada que ver con Caprecom. Ni de Saludcop, ni de ninguna. Le voy a decir, tuve que ver con Caprecom lo mismo que tuve que ver, a ver qué ejemplos le pongo, con Juan Carlos Pinzón, que era ministro de Defensa también del Partido de la U en ese momento, o con Cristina Plazas, que fue directora de Bienestar Familiar, o con Gina Parodi, que fue ministra de Educación. Claro que éramos gobierno, el gobierno Santos, un buen gobierno. Y en ese gobierno yo fui director del partido, codirector, y por supuesto muchas de las dependencias. Mauricio Santamaría, que hoy es el director de ANIF, fue nuestro subdirector de planeación y luego nuestro ministro de Salud. También lo fue Alejandro Gaviria, de manera que usted puede decir que si tenemos que ver con el gobierno Santos, todo, y lo seguiré defendiendo, pero lo que hay que mirar es de dónde viene la historia de la crisis de la salud. La ley 100, Juan Pablo, convirtió la salud en un negocio, es un problema de fondo. Así como he escrito yo en un libro que se llama El culo de Antanas, en homenaje a nuestro querido profesor Antanas, que el problema de la corrupción en Colombia es de raíz por el modelo clientelar de compra y venta de votos, una lista abierta a la financiación de la mafia y de la corrupción. En la salud es lo mismo. Cuando usted decide que la salud no es un servicio público, acaba con la red pública hospitalaria y con la estrategia de atención primaria y tira la salud a la voracidad del mercado, aparecen cualquier cantidad de intermediarios, porque esa es la lógica de los mercados, ganar dinero y no ser solidario y no ser un servicio público. Y por supuesto, por donde usted lo mire, desde las más encumbradas EPS, que todavía sobreviven, todas con grandes dificultades, las mismas que acaban de recibir de los recursos de emergencia 2.2 billones de pesos como intermediarias, y a los hospitales que nos escuchan a esta hora no ha llegado un solo peso de emergencia. Pero lo acaba de decir, pero le doy otra fuente. Lo acaba de decir en nuestro foro el propio exministro de Hacienda, José Antonio Campos, que dice, mire, ¿a dónde están yendo los 24 billones? Óigame las cifras, es que las cifras son importantes. Nosotros nos aterramos por los 3.300 millones de publicidad, pero estos son 24 billones que han repartido en las últimas semanas. Y dice José Antonio Campos, ministro de Hacienda, ¿a dónde han ido si a los hospitales no llega un peso? Sí, pero entonces, venga, senador, pero por las cosas grandes. Listo, pero avancemos. Le voy a leer 3 trinos con el numeral malgastar la plata es, Paola, y va con su pregunta. @julipresidenta escribe, numeral malgastar la plata es pagar impuestos para que se los roben. Lamentablemente es un deber que hay que cumplir. @augusto610148, numeral malgastar la plata es prestarle a los millonarios. Y finalmente, @cejavi1411 escribe, numeral malgastar la plata es subirse en un Transmilenio de casi 3.000 pesos, donde se puede ver una familia de casi 10 personas que cruza la ciudad al otro extremo sin ganar un mínimo para vender sus productos. Las ganancias son para pagar el Transmilenio de vuelta. Numeral malgastar la plata es. Paola, su pregunta para el senador Barreras. Sí, vea, Juan Pablo, es que recuerde que ayer aquí en los micrófonos de Sigue la W, pues el senador Álvaro Uribe reconoció que el gobierno en efecto se equivocó con la firma de este contrato con la firma Dubrans. Como lo que nosotros siempre hemos dicho es que las cosas hay que decirlas con pruebas, pues también hay que pedirle entonces al senador Roy Barreras cuáles son las pruebas que él tiene para asegurar que sí hubo, digamos, un conflicto de intereses o que se le dio un contrato a una persona que recomendó el senador Uribe, porque él también puede decir en la misma línea de lo que usted está diciendo que es una calumnia, que es una falacia, ¿no? Ya lo dijo y contrató a su abogado de confianza. Bueno, no sé si el abogado de confianza es el doctor Cadena o el doctor de la Espriella, pero son más o menos lo mismo. Pero contrató a uno de ellos para hacer eso que usted está diciendo. Y por supuesto, acudiremos con mucho gusto para verificar, no solo en ese tribunal, sino, le reitero, en el Tribunal de la Opinión Pública, quién tiene razón, quién tiene más cuestionamientos y sobre todo reales, graves y serios. Pero mire, lo que ustedes han preguntado hoy con ese numeral malgastar la plata y lo que le contestan sus oyentes es premonitorio. Decir, por ejemplo, que malgastar la plata es
que se la roben. Sí, pero venga, senador, un momentito, es que no me contestó la pregunta. Sí, usted dice que va a acudir, usted dice que va a acudir a ver quién tiene más cuestionamientos, pero es que no estamos hablando de los cuestionamientos en general, sino de las pruebas que usted tiene para decir que sí hubo una recomendación en este contrato específico de los 3.500 millones de pesos. Todos los medios de comunicación, incluyéndolos a ustedes, es más, le doy la razón a la W porque quizá fueron los primeros en la mañana de anteayer que informaron sobre este contrato, informaron las relaciones del señor Pedro Sarmiento, de lo que se llama, con esa fuerza política, con la campaña Duque, con la campaña del no, luego vino a saberse que con los talleres democráticos, como lo llamaban ellos, de manera que es una verdad clara que esa persona es una persona cercana, que tiene afinidades con esa fuerza cuyo jefe máximo nadie lo desconoce, es el ex senador Álvaro Uribe, y que es por esa razón que le dieron ese contrato de 3.300 millones. Lo que yo he dicho es que a mí no me vienen a echar el cuento de a nadie. Hicieron una licitación pública y coincidencialmente se la ganó ese señor. No. Sí, senador, quiero preguntarle por el tema de los fondos. Pues no. Claro, los fondos. Eso le iba a preguntar. Ya Hassan Nazar, quien habló como vocero de la Presidencia de la República, dio unas explicaciones y dijo que esto no se trataba de un fondo para la paz. ¿Usted le cree o no? Y pues directamente usted va a denunciar a quiénes y por qué, por injuria y calumnia, por afectación a su buen nombre al senador Álvaro Uribe. Gracias por esa pregunta. No se trata de que yo le crea a Hassan Nazar, que por supuesto no le creo, sino lo que dice la ley. Y por supuesto la ley que crea el Fondo Paz en su artículo 4, la ley de 1993, es muy antigua, deja completamente claro que el objetivo de ese fondo es propiciar los diálogos de paz y la reincorporación de personas alzadas en armas para propiciar la paz. Ahí no habla de hacer encuestas, como los recursos de la unidad de víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas tampoco son para hacer publicidad. Entonces, está claro que usaron los dineros de la paz con una campaña y con una empresa que además había hecho campaña por el no. ¿Que esa actividad es legal? Claro, cualquier publicista lo pueden contratar para hacer campaña por el no a la paz y tiene todo el derecho a hacer esas campañas. Pero que en plena pandemia, cuando la gente tiene hambre, se gasten esta plata, y que cuando uno lo denuncia, el senador Uribe monta en cólera y se venga pues por boca y nariz furioso y amenace soltando sus perros más bravos y sus áulicos más feroces, sus bodegas uribistas que hoy están incendiadas, despellejándome vivo y soltando toda clase de calumnias escondidos en el anonimato de las redes, y fuera de eso anuncie demandas jurídicas. Es decir, no le ha faltado nada, espero, porque hasta ahora la única amenaza directa es jurídica, indirectas muchas, que ya las denuncian la Fiscalía, que incluyen de nuevo lamentables amenazas de muerte y este tipo de cosas de intolerancia. Pero a nosotros, yo lo dije, Juan Pablo, Andrea, el 5 de noviembre, cuando puse las denuncias por amenazas, en ese momento, una semana después del debate de moción de censura que le costó la renuncia al ministro Botero, también por estas chuzadas y también por haberle escondido al país el bombardeo de unos niños, como ustedes se acordarán. Sí. Una lluvia de amenazas igual a las de hoy. Y yo les digo, miren, a nosotros, ni a los periodistas, ni a Cecilia Orozco, la directora de Noticias 1, ni a Fidel Cano, ni a Juan Pablo Calvás, ni a Alejandro Santos, pues los van a callar, ni a nosotros tampoco, ni a la gente que cree en la paz. Pero a los líderes más vulnerables en los territorios sí los callan, porque los enemigos de la paz los matan. Entonces, sí, a ellos hay que protegerlos prioritariamente. Esa práctica podría servir para eso, no para publicidad, senador, para proteger a los líderes sociales. Ahora yo quiero detenerme en un trino suyo. Usted pone en uno de sus trinos hacia el senador Uribe, confrontar viejas verdades. Cuénteme una vieja verdad de esas que usted quisiera confrontar con el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe. Ya le conté una. Cuando aparece la ley 100, hay una explosión de creación de EPS, 150 de ellas. Pero usted está diciendo que 64 de las cuales se lucró Álvaro Uribe de esa creación. Se lucró Álvaro Uribe de eso. Yo le estoy diciendo exactamente lo que le estoy diciendo.
Sí, pero... Exactamente, para que copie muy bien tanto su pregunta que dio Juan Pablo como mi respuesta, el abogado del sombrerito que han contratado, que está seguramente pegado de Pero entonces, ¿se lucró, vuelvo y le pregunto, ¿se lucró Álvaro Uribe de esas EPS que se crearon tras la Ley 100? Y como no soy tan ingenuo, Juan Pablo, a pesar de la tentadora pregunta de darle papaya al abogado del sombrero, me limito exactamente a lo que he dicho. Usted me dice cuáles viejas verdades. Le pongo un ejemplo. Muchas de esas EPS creadas con vínculos con el paramilitarismo terminaron, por supuesto, en el fracaso. Pero además hay otras. Deme otra vieja verdad. Le voy a decir otra vieja verdad. Recogen en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe una caja de prestación de comunicaciones. No era una caja de salud, sino de comunicaciones. Caja de prestación de comunicaciones, que se llama Caprecom. Durante 8 años, ese gobierno la administró. Y veremos quiénes fueron sus directivos y sus responsables, de qué región del país, de qué municipio del departamento de Caldas, quiénes fueron los que convirtieron ese engendro en un espacio absolutamente inviable que terminó, por supuesto, liquidado en los primeros años, creo, el primer año o el segundo año, no lo sé muy bien, del gobierno Santos. Allí hay que mirar quiénes son los responsables de ese desastre. En el caso de Salicop, que fue una cadena de desastres, el señor Palacino, que era el señor que inventó ese otro engendro, termina en el fracaso conocido y en las condenas creo que existen sobre ese asunto, pero nunca se responsabilizó a los verdaderos miembros de esas juntas y a sus socios, y después vuelven y fracasan con otra EPS que es Café Salud, y después vuelven y fracasan con una que se llama Medimás. ¿Y quiénes son los responsables de esas decisiones? ¿Quiénes han sido los superintendentes de salud que han permitido esa cadena de fracasos? Ahora, uno debe, y ojalá la Fiscalía lo haga, encontrar a los verdaderos responsables personales, pero me devuelvo a lo de fondo, es el sistema. Mientras usted siga considerando que la salud es un negocio y no un derecho humano, no un derecho constitucional, no un servicio público, y usted suelta cualquier actividad a la furia del mercado, pues en la furia del mercado destrozan a los hospitales y los intermediarios, todos luchando por ganar más dinero, no por prestarle servicio a la gente, pues hacen de la salud el negocio que hoy es, y por eso lo que hay que cambiar es esa ley 100. Le pongo un solo ejemplo que sé que me van a entender los oyentes de la W. A las EPS, no es que con eso sean malas ni que cometan delitos antes de que se les ocurra ponerme otra denuncia a la jauría de abogados, pero a las EPS les va mejor si una persona le cuenta a una tía suya que tenga diabetes, que tenga hipertensión. Si esa persona le da un derrame cerebral, esa persona termina en cuidado intensivo y la EPS factura millones por esa cuenta. En cambio, prevenir eso, hacer atención primaria para que la tía no se le suba el azúcar, mandarle una promotora de salud a la casa para que le tome la presión, mandarle una dietista para que nunca le dé el derrame cerebral, eso no le permite ninguna factura, sino le genera gastos, porque tiene que pagar la atención primaria, la promotora de salud, tiene que el auxiliar de enfermería que la visita. Entonces no les interesa, porque no es negocio, prevenir, les interesa cobrar, facturar. Ese modelo de salud es perverso y hay que cambiarlo. Así pues se ponga furioso el autor de ese engendro. Hay que cambiar el modelo de salud y hay que recuperar la red pública hospitalaria, que todavía hoy, déjeme insistir en eso, en plena pandemia no le ha llegado, llame al director de hospital que quiera, no le ha llegado un solo peso. Los colombianos, con mucha disciplina, y hay que felicitar, han guardado confinamiento con juicio para darle tiempo al gobierno que alistara los hospitales, y no les ha girado un Le leo uno de los peso. Comentarios, senador, que están llegando hasta ahora. Numeral malgastar plata es, y me dice aquí en Twitter, también me señala el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, dice que tiene unas cuentas por lo menos muy impresionantes sobre 34.450 millones de pesos, equivalente a 8,6 millones de dólares en contratos por lo menos cuestionables, en munición para SMAT, 23 camionetas para el presidente Iván Duque, el contrato de la imagen, 18 tanquetas. Más allá de la pelea política, del rifirrafe que a veces puede ser agotador incluso para los ciudadanos, ustedes estas denuncias las van a hacer a través de un control político. Hay otras medidas diferentes a las peleas en Twitter para hacerle
existe una vigilancia a estos contratos con los que ustedes no están de acuerdo? Mire, en el fondo, decía ahora el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en este foro, que entre otras cosas, me vuelvo a excusar porque ya me están haciendo gestos, porque como yo les he contado, soy el promotor de este foro, junto con la senadora Paloma Valencia, que sirva de ejemplo, entre otras cosas, a que a pesar de las diferencias se pueden hacer cosas constructivas. Tengo que regresar al Zoom de esa plataforma, pero decía Mauricio Cárdenas que hay dos tipos de errores. Los populistas en el mundo que no le creen a los expertos y dicen que hay que inyectarse los antisépticos o que hay que echar humo para espantar el virus, o los otros en el extremo que creen que los expertos toman las decisiones. No, las decisiones las toman los dirigentes políticos, que son los responsables. Usted me pone unos buenos ejemplos. ¿Y a qué tribunal uno acude cuando en plena pandemia se gastan no sé cuánto, usted dio la cifra, 9.000 millones o lo que haya sido, en camionetas para el presidente y otros 3.000 en la imagen del presidente y otros, en fin? El mejor tribunal para juzgar eso es la opinión pública. ¿Por qué? Porque es el ciudadano el que determinará quién toma las decisiones en el futuro. Si el que le apuesta a la guerra o el que le apuesta a la paz. Si el que le apuesta a la vida o el que le apuesta primero a la economía, aunque pague un costo de vidas enorme con estas decisiones de una apertura prematura de la economía. Si el que le apuesta a los bancos, acaba de denunciar, entre otras cosas, José Antonio Campo, lo hemos dicho, que en una pirueta de 24 horas le hacen un desencaje a los bancos de 9 billones, mire las cifras de las que estamos hablando, y al otro día sacan un decreto para que el gobierno tenga que pagarle intereses a los bancos que compran unos PES, y en esa vueltica los bancos se ganaron 500.000 millones de intereses en esta pandemia, sin ninguna necesidad, Juan Pablo, porque los recursos ya estaban en el Banco de la República. O sea, le dieron la vuelta y se los autoprestaron, pero pagando intereses a la banca privada. La opinión pública se da cuenta si están haciendo bien o están haciendo mal en esta crisis, y será la que decida quién gobierna Colombia de ahí en adelante. Entre tanto, esperamos que el desastre no sea tan grande para los colombianos. Y un mensaje esperanzador para antes de despedirlos, Juan Pablo, médicamente. Todos tenemos angustia, este virus terrible, pero la pandemia va a pasar. Hay tres cosas muy buenas. La primera, Oxford está muy cerca de la vacuna. La segunda, una compañía que ustedes informaron hoy, pero hemos revisado los papers, también está muy cerca de la tercera fase de prueba de la vacuna. Y una tercera cosa, en el peor de los casos, por la inmunidad en barrera, o en manada, como se llama, este virus, en Navidad, mejor dicho, Colombia va a estar mucho más tranquila. Ojalá sea así, senador. Ojalá sea así. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes, y puede volver usted a su otro foro. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Un abrazo a todos. Chao. Adiós, senador. Numeral malgastar la plata es. Numeral malgastar la plata es. Muchos comentarios a esta hora, Andrea, llegan con este numeral. @héroe planetario, numeral malgastar la plata es no invertir en educación para los ciudadanos porque los impuestos que se pagan en Colombia dan suficiente como para ofrecer educación en universidades completamente gratuitas. A ver, otro de los comentarios que llega con este numeral. @ConiAlfonso5 dice numeral malgastar la plata es desfinanciar los fondos de paz. Y más comentarios, muchos comentarios están llegando a esta hora con este numeral. @MBimaper, numeral malgastar la plata es una infamia, un acto desleznable, una cobardía frente a la pobreza. Y finalmente, este comentario que llega con el numeral malgastar la plata es @26duber. Malgastar la plata es un abuso de poder. Los gobernantes son para servirle al pueblo. El pueblo se conforma con migajas y los gobernantes se enriquecen. Una pausa muy corta. Llega Mauricio Beltrán con una noticia importante y luego una historia que ustedes no van a creer. Ya regresamos, sigue la W.